Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Chus Naharro. Hola Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal? Pues un placer tenerte por aquí. Igualmente. Para quien no la conozca, Chus es especialista en newsletters y en creación de contenidos para marcas y emprendedores. Chus, la primera entrevista que le hago a mi... la primera pregunta que le hago a mis invitados. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para estar donde estás hoy? Vale, bueno, pues un poco ya lo has dicho tú, yo soy Chus Naharro, con H Ajá. intercalada, que siempre mi apellido tiene cierta gracia, o no. Me dedico, bueno, estoy especializada en newsletters, luego hablaremos un poco de qué me ha llevado hasta ahí, Ujú. y también creo contenidos, tanto para mí los monetizo, como para marcas o otros emprendedores, ¿no? Ujú. Y la otra era el camino, ¿no?, que he Eso es. recorrido. Pues a ver, yo estudié ya hace 12 años comunicación audiovisual y siempre, no sé, como que me ha gustado mucho el tema de comunicación. De hecho, lo hice porque quería trabajar en la tele, pero bueno, luego entre las crisis y vueltas que da la vida, al final acabé, bueno, pues de diseñadora web en una empresa como becaria, tal, y luego Ujú. descubrí el marketing digital. Entonces, fue un poco por ahí los derroteros. Acabé en una empresa trabajando, bueno, por cuenta ajena, Ajá. como responsable de marketing. Ahí, bueno, aprendí, bueno, todo lo que sé y más incluso. Y, claro, lo que pasa que era como muy generalista, ¿no? Al final el Ajá. marketing digital tocas muchos palos y tal, aunque estaba Desde especializada luego. sobre todo en marketing de contenidos, que eso es lo que más me gusta, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que justo en 2021, bueno, digamos que dejé el trabajo, me tomé un tiempo para pensar qué quería, hacia dónde quería ir, si quería retomar mi trabajo por cuenta ajena o, bueno, tenía ahí la espinita de emprender. Entonces, bueno, como no me puedo ver quieta Ujú. y tenía una newsletter desde 2017 de un proyecto aparte, o sea, el típico proyecto que haces para hacer cosas y tal, Sí. pues digamos que dije, ya que estoy en mi casa sin hacer nada, voy a hacerme un estudio de newsletter, ¿no? Del estado en el que está la newsletter, porque por entonces, bueno, pues ya empezaba a resonar un poco el formato. A ver, Sí. la newsletter es más antigua quiero decir, que existe de que existe Internet, pero es verdad Sí. que ahora, ¿no? Pues hay como más, bueno, está más Auge, de está en el moda. auge ahí, sí. Justo. Entonces, bueno, hice ese estudio sin ninguna pretensión, en plan, empecé a tirar de, pues, otros newsletteros que conocía y tal, y, publiqué el estudio y, bueno, pues, dio la casualidad, o yo qué sé, o lo hice en el momento justo de que tuvo mucha repercusión, la Ajá. gente, bueno, se empezó a interesar y yo ahí, como estaba en ese break de pensar hacia dónde iba, qué quería hacer, tal, dije: "Joroba, ¿y por qué no pruebo a especializarme en este formato?", puesto que está en auge, ya en Estados Unidos yo seguía la pista a gente que está especializada en ello. Así es Ujú. que, bueno, me tiré a la piscina, había un poco de agua y, Sí. y ahí, eso, en 2021, a finales, ya digamos que empecé un poco ahí mi andadura focalizada en newsletter, aunque con la trayectoria un poco eh, de ya tener 5 o 6 años como, bueno, pues gestionando una empresa, haciendo contenidos a nivel global, ¿no? No solo hacer newsletter por newsletter, sino que todo tiene que llevar un porqué y una estrategia. Ujú. ¿Y cómo viste al final, ese servicio que pensabas ofrecer, tenía potencial? O sea, ¿empezaste a hablarlo con tu círculo cercano, con contactos y demás, y viste que había interés? ¿O cómo viste, a raíz del estudio, supongo, que tuvo relevancia y demás? ¿Te Mm. contactaron empresas o te contactaron personas sobre eso? Justo validé un poco porque yo vi que había o sea, no salí a la calle y dije: "Hola, estoy especializada en newsletter, te hago la tuya", sino que al final no hay mejor forma de hacer newsletter que, o sea, de vender tus servicios, que hacer una newsletter, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. yo ya partía con el estudio, y empecé justo una newsletter de newsletters, más un podcast en el que entrevisto a otros creadores de newsletter. Entonces, digamos que ahí empecé a generar contenido muy de nicho en eso. Entonces, las empresas que estaban interesadas en hacer su newsletter, en mejorarla, venían ya súper cualificadas porque sabían perfectamente, ¿no?, a lo que me Ujú. dedicaba. Entonces fue un Genial. poco, bueno, yo empecé a hacer cosas, al mismo tiempo, obviamente, pues para pagar la factura y todo esto, sí que hacía otro tipo de servicios, pues Claro. redacción, otro tipo de cosas que sí yo controlaba de mi anterior faceta, un poco más marketing general.
y fue un poco validando de que tiene sentido esto y sí que llegan clientes interesados en ello. Qué bueno. ¿Y antes de dar el salto y hacerte autónoma, habías sido autónoma antes o era la primera vez? Pues fui autónoma, bueno, falsa autónoma, porque eso Ya. se estila, Sí, sí. lamentablemente, pero yo justo cuando empecé en esta empresa como diseñadora web y tal, empecé como becaria y luego me dijeron: "Oye, si quieres trabajar, nosotros te queremos con nosotros, pero te tienes que hacer autónoma", ¿no? Y Me claro, yo tenía suena. un cliente al mes, siempre el mismo cliente, siempre el mismo importe, entonces era un poco sospechoso, pero era la única forma, ¿no? De seguir ahí. Además, casualidades de la vida, me acuerdo que justo cuando, bueno, negocié un aumento de sueldo y tal, y me costó muchísimo. De hecho, me dijeron: "Bueno, mira, ya como llevamos tiempo contigo, tal, te vamos a hacer contrato". Justo firmé el contrato y a los 15 días me fui porque me había contratado otra empresa. Digo, lo que es la vida, estoy todo, o sea, como Sí, soportando, ¿no? Esto de las condiciones súper precarias, tal, por fin consigo un el un karma muchas contrato. veces lo que nos lleva, sí, sí. Sí, desde luego. Sí, aparte, eso que dices de ser falso autónomo y tal, en el mundo del marketing se estila una barbaridad. O sea, vamos, pero bueno, me suena lo que me cuentas. Tengo un amigo que Eso es, tal cual. ¿Y qué problema resuelves con tu servicio, con tu proyecto principal? pues a mí me gusta resumirlo en una frase que además la que tengo en Twitter, que es: "Te ayudo, ¿no?, a la empresa que sea o al profesional que sea a crear, a hacer crecer y a monetizar la newsletter", ¿no? Y muchas veces hablamos por monetizar como la venta de patrocinios, ¿no? Que muchas veces parece que una newsletter solo se puede monetizar así, pero no, o sea, al final yo tengo una newsletter que monetizo vendiendo mis servicios o llevándolos a Claro. un producto de pago, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. digamos que son esos 3 pilares: la creación, la estrategia para crecer y la estrategia para monetizar. ¿Y tienes algún otro proyecto paralelo al principal? Sí, bueno, paralelo un poco fuera del tema, que es un poco el germen de por qué yo hacía newsletters, empecé un podcast y tal, es, bueno, un blog que tengo de gadget, de tecnología y tal, que se llama Ujú. Rellenando. Y eso, digamos que, bueno, ya ocupa cada vez menos espacio en mis labores, pero algo ocupa porque al final, joroba, vendiendo newsletters y esos servicios, me interesa tener, bueno, pues otros newsletters más pequeñas, ¿no? Para Claro. hacer experimentos y tal. Y luego, no tan paralelo, sino que dentro de no solo vendo servicios, sino que también, por ejemplo, tengo, bueno, vendo cursos, curso para crear la newsletter, pues eso sería otra pata de mi negocio. Y luego también una membresía, que en este caso es pues una comunidad y un podcast de pago, dedicado exclusivamente a gente que tiene newsletters. Ujú. Y si volvieras a empezar de cero hoy, a pesar de que no has empezado hace mucho tiempo, ¿cambiarías algo? ¿Harías lo mismo? Pues, a ver, nunca se sabe, ¿no? Ujú. Igual haría lo mismo, pero empezaría antes a hacer las cosas, porque peco Ajá. de lo típico, ¿no? De esperar a tenerlo todo súper atado, súper bien hecho y tal. Y peco mucho de eso y cada vez tiendo a lanzar antes y luego ya veremos lo que pasa. Entonces cambiaría un poco eso, darme más prisa por hacer cosas. Qué bueno. Sí, la verdad que muchas veces tenemos o parálisis por análisis o por perfeccionismo, o sea que, Sí, vamos, súper identificado. Y súper identificado también con la frase que tienes detrás. De hecho, la tengo en mi Instagram personal, justo tengo esa frase, de cuando haces cosas, pasan cosas. Es que es tal cual. justo. ¿Y qué es lo que te motiva a día de hoy para continuar haciendo lo que haces? Pues, yo creo que va a sonar un poco filosófico y tal, Ujú. pero yo cuando me planteé bueno, este punto, ¿no? De decir, ¿sigo trabajando para otros o me lo monto por mi cuenta? Justo en esos meses un poco de impasse, leí una frase que me marcó y era, vivir por diseño versus vivir por defecto, ¿no? Y yo sentía que estaba un poco, pues, en esa vorágine de, bueno, pues, lo que me digan, hacia donde me lleve, luego, pues, de esa empresa saltaré a otra con mejor sueldo, como tal. Y Sí. no sé, estaba en un momento de saturación y no me gustaba. O sea, como que había algo que me llamaba, ¿no? A diseñar mi propia vida, Ujú. y eso implica, pues, trabajar cuando quiero, con quien quiero y como quiero, ¿no? Entonces, no sé, me motivaba un poco experimentar eso. Se está dando bien, afortunadamente, porque hay gente que, oye, que lo intenta o me pudo Sí. salir.
Y creo que es un poco esa filosofía con la que estoy ahora y de momento me siento cómoda. Pues siguiendo con filosofía, una pregunta filosófica. ¿Qué es el éxito para ti? Uf, véase la anterior respuesta. Al final es eso, ¿no? Es tener un balance entre la vida profesional y personal, porque muchas veces peco de tomármelo todo muy en serio y que parece que solo es trabajo, o sea, que Chu solo es la parte de profesional de trabajo y no, Ujú, y es mucho más, ¿no? Entonces, para mí el éxito es poder dormir tranquila por las noches, por tener la conciencia tranquila de que hago lo que hago, de que vendo de la forma en la que vendo, totalmente transparente y que no engaño a nadie, ¿no? Entonces, para mí eso es un poco, esa tranquilidad es el éxito para mí. qué bueno. ¿Y algo a lo que hayas renunciado para seguir este camino? Nada, ya te digo, soy muy afortunada porque pude elegir, dejar de trabajar para, bueno, buscarme un poco lo que quería y no tuve que decir: "Uf, es que tuve que sacrificar todo esto", para nada. O sea, Qué bueno. ahí sí que soy súper superafortunada. Genial. ¿Y cuál consideras que ha sido el mejor momento de tu carrera profesional? Uf, qué intenso. Am, pues no lo sé, yo creo que, cuando pasan cosas así chulas, ¿no? De que Ajá. pues yo qué sé, por ejemplo, hago el estudio y el estudio lo está esperando mucha gente y es un curro que me pego, es gratuito y tal, pero como que impacta a mucha gente, eso es un punto no sé, de éxito para Ajá. mi carrera o que lance un podcast de pago y la gente se apunte y me diga, Joroba, me ayudas muchísimo cada día o que con el curso la gente se anima a hacer newsletter y me felicite. Yo creo que son como mini puntos, ¿no? Que me ayudan a seguir adelante. Ajá. Qué bueno. ¿Y qué crees que es importante, tú que al final haces newsletters y demás para que conviertan, qué crees que es importante para captar y retener clientes? Aunque sean dos acciones distintas, si quieres háblame de tema captación y tema retención. ¿Qué Pues consideras tú que es importante? para captar al final es tener la estrategia, ¿no? Es decir, muchas veces se ve que la gente se hace newsletter porque le han dicho que está de moda tal y cual y no se piensa, ¿no? La pregunta básica que es ¿por qué vas a hacer la newsletter? Y qué Ujú, pilares llevan a que la gente descubra tu newsletter, etcétera, ¿no? Al final, nos gusten más o menos las redes sociales o otro tipo de contenidos, tenemos que tener una ventana abierta para decirle a la gente, oye, que hacemos algo más o que te puedo ayudar así para que vayan al siguiente nivel que es suscribirse a la newsletter, ¿no? ujú. Entonces, un poco, bueno, trazar esa estrategia que no siempre es A o B, sino que depende mucho de la casuística del proyecto. Y para fidelizar al final, no sé, yo creo que tener un componente. Iba a decir personal, pero bueno, no tiene por qué decir, haz una newsletter personal, sino que Ujú, sí ser transparente, ¿no? Y que si, oye, tú te haces una newsletter porque quieres vender tu servicio, etcétera, que la gente confíe en ti por lo que muestras, no sé, que tenga ese tono, ¿no? De que te lea y te esté escuchando casi ujú. y que el día de mañana, pues si alguien necesita organizar su proyecto, pues como recibe o escucha tu podcast, al final piense en ti el primero por eso, ¿no? Yo creo Qué que, no bueno. sé, que confío mucho en esa humanidad o ese Ajá, humanizar la marca, ¿no? Para fidelizar. ajá. Y no perder la esencia, mantener la comunicación en todas partes, qué bueno. Pues vamos a pasar al apartado de organización, que al final ¿Vale? es de lo que más hablo, ¿no? En mi podcast. Y te quería decir, ¿cómo organizas tu día a día? Pues no tengo una rutina súper estricta, sí que Ujú, y aquí he probado de todo, ¿eh? He probado la típica rutina de mañana, tal y cual, pero al final cada día es un poco caos y digamos que a nivel de lo que más hago yo es generar contenido, ¿no? Entonces, digamos que a nivel de contenido me organizo la semana en plan de, pues si la newsletter sale el martes, el lunes me bloqueo un hueco, digamos que time blocking por una parte ujú. Vale, y lista de tareas por otro. ¿Vale? Eso a nivel de, vale. bueno, pues un poco, Sí, herramientas, por así decirlo. herramientas, sí. O Y métodos, luego a ¿no? nivel de calendario más realista, pues eso, digamos que si cada semana pues publico un podcast de pago, una newsletter y un podcast normal, pues o el día de antes o X días antes
tengo un día fijo para esa pieza de contenidos, ¿no? Con el Ujú. tiempo he ido descubriendo cuánto tardo en cada uno para bloquear más Claro. o menos tiempo. Claro. Entonces, eso en cuanto a gestión de contenidos. Y luego, en cuanto a gestión con clientes, también me suelo bloquear bloques un poco más extensos de tiempo en esos huecos que me quedan libres, y suelo dedicar pues un día al cliente tal, otro día al cliente tal, porque bueno, por la estructura que tengo de clientes me va bien así. Otra vez he Ujú. tenido que pues fragmentarlo un poco más y hacer un poco de cada cliente cada día, etcétera. Pero bueno, ahora mismo lo tengo un poco así, por bloques de tiempo, que aquí también probé el time blocking un poco más estricto, que es pues de tal minuto a tal minuto esta tarea, de tal a tal la siguiente tarea. Y eso Ajá. me creaba una ansiedad increíble, porque era como, joroba, y si ahora no estoy inspirada para hacer esto, ¿qué pasa? ¿No? Claro. Ya pasa, no sé si a ti te ha pasado o has pasado por ese momento, Sí. que es agotador. Entonces Sí. lo hice más genérico en plan de, bueno, pues sé que en este bloque de X horas lo suyo sería hacer esto, que si no estoy inspirado tal, bueno, como tenga esa libertad, pues arrastro y ya está, ¿no? Pero, o sea, no ser tan rígida me permitió organizarme un poco mejor. Ujú. Luego también marco huecos para el deporte, que para mí es como casi otro trabajo más para estar despejada y ser creativa y tal. Y eso también me lo reservo en el calendario. Y poco más, o sea, Ujú. no hay mucho más. Sí, al final, los trabajos creativos son lo que tienen, ¿no? Al final, si se te tiene que ocurrir un tema sobre, la newsletter y lo tienes que empezar a desarrollar, pues si en ese momento estás bloqueado o lo que sea, no lo puedes hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que el time blocking, lo que dices tú, depende del momento en el que estés o de la tarea que tengas que hacer, puede ser más estricto o menos, pero lo mejor es tener un poco de aire si puedes tenerlo y poder mover un poco, porque eso a mí también me ha pasado. He tenido trabajos y he tenido épocas más creativas que tal, y no podía ceñirme a hacer esto ahora porque en ese momento pues no te surge. Y si hablamos, Chus, de herramientas, ¿qué herramientas Ujú. utilizas? ¿Qué calendario? ¿Qué lista de tareas y demás? Sí, pues justo para calendario Google Calendar, Ujú. pues lo tengo ahí. Además, tengo compartido uno con mi marido, lo cual está genial, pues para ver esos Igual. citas un poco comunes. Ajá. Luego, también he probado en cuanto a lista de tareas de todo, desde Todoist, sincronizado con Google Calendar para que aparecieran todas estas. Pero al final soy tradicional, me gusta el papel, la libreta, y tengo un bullet journal, no sé si lo había Ujú. dicho bien al principio, y al final lo que me lo divido es la semana con los días, me dejo un huequito, apunto las tareas y no, pues las paso al día siguiente, y si están hechas las tacho. Pero antes, Ujú. al empezar la semana, digamos que me listo las tareas que sí o sí deberían salir esa semana. Ujú. Em, o sea, eso en cuanto un poco a corto tiempo. Luego, un poco medio plazo, me voy a Notion, ¿vale? O sea, yo tengo aquí un Vale. batiburrillo interesantísimo, porque en Notion tengo un poco, bueno, mi cerebro, ideas, distintos proyectos. Entonces lo tengo ahí, y ahí sí que tengo un poco, pues en este trimestre me gustaría conseguir esto, esto y esto. Y, y el de este año, por ejemplo, no, a nivel del año tengo como dos grandes, llámalo objetivo o rumbo, y no los tengo tan Ujú. claros en mi memoria que ni me los he apuntado ni en Notion ni en ningún sitio. Lo he simplificado todo y he Ajá. dicho, bueno, haré los pasos que tenga que hacer hasta llegar ahí, y me lo divido en trimestres, más que nada. Genial. Y no sé si alguna herramienta más. Bueno, Google Task también la tengo ahí medio medio, no soy muy purista, pero ¿qué pasa? Que cuando no llevo la libreta encima, sí que me gusta tener algo digital, y Notion Flap es un poco Sí. Para de esas aquella cosas sí que. forma. Sí. Entonces lo que hago es lo mismo, uso Google Task, y si le asigno un día y una hora, como se me va a Google Calendar, al final yo lo que hago el día de antes es ver Google para ver lo que tengo y ya organizarme un poco más el día. Genial. ¿Y de media cuántas horas dirías que dedicas a trabajar al día? Pues, a ver, depende un poco el día. A ver, yo creo que de media intensas, porque eso es otro, el trabajo, bueno,
presencial de me siento en el ordenador a lo cierro, que sea un poco más difuso, yo creo que de media a tope 5 o 6 horas. Pero Ajá. ¿qué pasa? Que yo estoy entrenando y estoy trabajando. Al final, o sea, no puedo desconectar, es una pena, pero al final es eso, como muchas veces muy creativo o estoy pensando en cosas para implementar en épocas de pago o yo qué sé, o lanzar un Claro. producto tal, joroba, al final eso es trabajo, ¿no? Y muchas veces, si me siento delante del ordenador así concentrada para ver si sale, no me sale. Ah, Y si estoy con la sí. bici por ahí, de repente, ¡pum! ¿No? O salgo del cine y ¡pum! Y ya tengo la idea. Eso es mágico, pero también es, no sé, es cargante muchas Sí, veces. sí, sí, tal cual. ¿Y eres de planificar o de improvisar? ¿O te gusta 50-50? Sí, 50-50. Es verdad que soy un poco más de improvisar, ¿eh? Porque planificar, como muchas veces me tiende a posponer cosas, ¿no? Decir, vale, me gustaría hacerlo de aquí a tal. Pero de repente digo, no, es que es ahora con este formato, esta idea tal. Entonces improviso y ya como que pospongo otra cosa que no me apetece tanto, ¿no? Es como un poco de improvisación en base a motivación para hacer Ajá. algo. Qué bueno, Entonces, qué bueno, bueno. sí, un 50-50. ¿Y te gusta trabajar por objetivos o por tiempo? Entiendo que con tus clientes trabajarás por entregables, ¿no? Por X newsletters al mes o por objetivos de facturación o algo así. Sí. Entonces, trabajas más por objetivos, supongo, ¿no? Para tu trabajo sí que tiene más Sí, sentido. he tenido un poco de todo, porque al final Ajá, presupuestando sí que presupuestas por tiempo, pero me siento más cómoda por, oye, yo tengo que entregarte esto, me da igual el tiempo que yo eche, al final yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? claro. Y tú me pagas por eso. ¿Y cuáles son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas? Pues, Twitter, una, aunque es verdad que, bueno, tiendo más a entrar por el tema de las notificaciones y tal, más que por cotillear o leer, tal. Ujú, Pero es que a mí el correo es la mayor distracción. Claro, yo al final recibo entre miles de newsletters más correo, y eso que el correo de empresa sí que lo suelo tener separado del personal, por así decirlo, pero al final, no sé, estoy enganchada porque yo trabajo mientras leo newsletters, ¿no? Al final para mí es claro. esa un poco la fuente de inspiración, de aprendizaje y tal. Entonces, no sé, es como que tengo la manía de en los descansos, en vez de levantarme y dar un paseo, pues abro el correo y veo lo que lo que me ha entrado. Ajá, Y el inbox cero también me genera un poco de ansiedad, ajá. em, pero no, es que no consigo tener inbox cero nunca. No hay Pero bueno, manera, no ahí hay manera. estoy, no, estoy luchando contra ello. Hombre, al final es tu herramienta principal de trabajo, entonces es normal que Claro. esté que eche humo. ¿Y qué habilidades consideras esenciales a la hora de emprender? Ya que a ti te llegó un poco así, ¿qué crees que después de este tiempo que es esencial si quieres dar el paso? Habilidades, vaya pregunta, esta no la contemplaba. Am, Ahí te he A pillado, te he ver, pillado, ¿eh? yo creo que depende mucho de la persona. Yo creo que, bueno, es que no sé si es una habilidad el autoconocimiento Ujú, y un poco eso, pero yo creo que es fundamental conocerte un poco para saber, cómo afrontar la famosa montaña rusa del emprendedor, ¿no? ujú, Que a mí me ha pasado muchísimo, lo típico de compararte con otros, aunque no tengan nada absolutamente que ver con tu sector, pensar que todo lo que hagas va a depender de ti cuando interfieren muchísimos factores externos. O sea, yo creo que son más estas habilidades un poco soft skills, ¿no? Que llaman un sí, poco blandas. Bueno, pues comunicación, que eso te lo da la experiencia. Al final, cuando le entregas un presupuesto y el cliente no se entera de nada, bueno, pues ya aprendes para que la próxima vez te tienes que comunicar un poco mejor. Si le puedes grabar un vídeo, bueno, ya te ves a los pies, etcétera. Entonces, son como pequeñas habilidades que te hacen no mejor profesional, pero sí de primeras, ¿no? Como que te venden mucho más ante un cliente o ante captación que luego el trabajo per se. Obviamente no ujú, digo que no haya que ser profesional, ¿no? Pero al final, si tú te dedicas a algo, esas habilidades tienes que contar con esa rama de especialización. Pero yo creo ujú. que estas que son más, bueno, que están a un nivel más bajo,
se le da poca importancia y al final es que si tú no te controlas a ti mismo ni los pensamientos tóxicos que te vienen y tal, es que te puedes Claro. hundir un poco, porque no trabajas igual, ¿no? Entonces al final es la pescadilla que se muerde la cola y eso es un problema. Claro. Sí, sí que es verdad que la carta de presentación muchas veces es muy importante, porque si tú puedes ser el mejor del mundo, pero si no te presentas bien, pueden coger a otra persona que se ha presentado mejor que tú y vas a hacer el... Vamos, y tenías un trabajo mejor hecho o un entregable mejor que esa otra persona, pero por esa habilidad sí que es verdad. Sí, hablo un poco, para Sí, trabajo, o sea, de autónomo, ¿no? sí, sí, Hace sí, te tiempo que no entiendo. estoy en el mercado por cuenta ajena, que obviamente igual son otras habilidades, pero hablo un poco de experiencia propia y también esto es interesante, estar abierto, es decir, hablar con gente de distintos perfiles, con distintas necesidades y tal, porque salir del círculo muchas veces, joroba, nos nutre y nos hace mejores, incluso, no sé, que nos alimenta para sacar nuevos productos o nuevos Sí. servicios y hablar con gente totalmente desinteresada está muy bien también. Ujú. Sí, y bueno, ya que has dicho lo del tema de cuenta ajena y demás, que llevas poco. Yo que estoy en los dos mundos, porque yo trabajo por Sí, cuenta ¿verdad? ajena y soy autónomo, eh, te digo que lo de venderte es esencial, porque al final tú te estás vendiendo a la empresa que va a ser como tu cliente si fueras autónomo. Lo que pasa que vas a depender el 100% de. Vas a tener un cliente que te da el 100% de los ingresos. Pero vamos, es lo mismo. Lo de venderte también Sí. es esencial, así que se puede aplicar en todos los mundos. ¿Y tienes algo que te haga ser más productiva? ¿Alguna rutina de mañana o algo que digas, yo hasta que no me tomo el café o hasta que no hago ejercicio no soy persona o algo así? Pues lo que he probado mucho. O sea, lo que he probado distintas cosas y tal, pues lo que te decía, rutinas de mañana, meditar a primera hora y luego ya ponerme, pero hasta que no vació mi cerebro, porque estaba meditando y claro, estaba pensando en todo lo que tenía que entonces tenía que vaciar primero mi cerebro para luego meditar, etcétera. Lo que más me ayuda, es lo típico de, cómete el sapo, ¿no? Quítate la Sí. tarea que más odio, que más te vaya a costar en el día, quítatela en el primer momento que puedas porque luego ya el día irá, irá rodado, ¿no? Entonces yo creo que Sí, un sí. poco eso es lo que trato de hacer. No siempre lo cumplo, pero es lo que trato de hacer. ¿Y cómo haces para conciliar tu vida personal con la profesional desde que diste el salto al emprendimiento? Pues, este es otro tema interesante. Bueno, ahora nos hemos mudado y sí que tenemos como un poco espacio de trabajo separado de vida personal, ¿no? Que Sí, eso influye mucho, pero cuando trabajaba, bueno, cuando vivía y trabajaba como en un mismo espacio 24 horas y tal, joroba, llegué a hacer el truco de cuando acabo de trabajar y se acaba mi jornada, me cambio de ropa, salgo a dar un paseo porque mi mente como que necesitaba muy bien separar, ¿no? Tanto física como mentalmente ese espacio. Entonces, el balance personal al final es, bueno, también tengo la suerte de que mi marido teletrabaja, entonces, pues tener esos momentos de nos echamos el café y ya hablamos de otra cosa que no sea trabajo, ajá, y hacer, pues, actividades un poco me he apuntado a pádel porque me gusta el pádel y aparte hablo con otra gente de la vida real, no de claro. internet, ni de cómo conseguir suscriptores, ni nada, ¿no? Que muchas veces estamos como hablando todo el día a una webcam o Sí, sí, hablando sí, por tal cual. Telegram y tal, y es como que olvidamos que el otro día leí un tuit muy bueno que era, si quieres tener un contacto con la vida real, abre Wallapop, ¿no? Y al final es eso, que muchas veces estamos aquí como en nuestra burbuja y nos olvidamos, porque no sé, no suelo quedar, como vivo lejos de la ciudad, bueno, vivo en un pueblo, ya no suelo quedar tanto con amigos entre semana, entonces como, bueno, espero a Claro. esos momentos de fines de semana para tener esa vida un poco, esa relación un poco más de amigos, ¿no? Ajá. Y, y bueno, vamos a pasar ya a la parte de redes sociales y demás, porque claro, para ti es súper importante al final en la creación de contenido y en ese primer estudio de newsletters que hiciste, fue donde Ujú. empezaste a ver la importancia. ¿Y qué te impulsó a crear contenido en redes sociales? O sea, antes de hacer ese estudio, ¿tú ya estabas activa en redes sociales o cómo lo hiciste? Sí, sí que siempre he tenido devoción por Twitter.
Ajá. No sé por qué, pero Instagram es verdad que no lo he profesionalizado tanto, lo tengo más como algo personal. Y luego la parte de LinkedIn, pero bueno, LinkedIn me da muchísima pereza. Es verdad que soy un poco spammer en el sentido de que no entro por interactuar con la gente, sino que entro un poco a ver lo que hay y colgar mi, mi mierda. Soy así. Yo igual, yo igual. Es que si no se te va la vida, no sé, es Sí, como, ¿qué sí. herramienta? ¿Dónde se te va la vida? Pues eso, si entras a Twitter, a las redes sociales. Entonces, trato de entrar para producir más que para consumir. Y eso, entonces, sobre todo Twitter, y es verdad que crecí, o sea, no he seguido una estrategia de crecimiento específica. He tenido la suerte de que, bueno, que al final, al crear contenido y conocer a distinta gente, pues me van mencionando o me entran en los típicos hilos virales y todo esto, y al final es un poco un crecimiento más orgánico a base Sí. de menciones. Aunque bueno, sí que suelo publicar, bueno, pues cosas que veo interesantes o hilos, no el típico tweet spam, sino bueno, pues genero un hilo un poco interesante y algunas Ujú. veces funciona, otras veces no, que esto es que un poco lo que quiera el algoritmo. Sí, sí. Muy random, sí. Y eso, básicamente Twitter y LinkedIn replico un poco lo que hago en Twitter, no tengo Ujú. estrategia visible. ¿Y organizas el contenido de alguna forma? ¿O utilizas alguna herramienta o algo así? Sí, antes usaba Metricool y ahora uso Slapo porque digamos que, bueno, me gustaba más para replicar el hilo que escribo en LinkedIn. Ah, vale. Pues Entonces, mira, no la conocía. La voy a dejar, es vamos, todas las Slapo con 2 recomendaciones. P, Vale, Slapo. vale. Pues todas las recomendaciones, como siempre, las voy a dejar en la descripción. Y yo también, o sea, esto también me sirve a mí para aprender y para bichear. Sí. Y te quería preguntar también si has tenido alguna mala experiencia dentro de las redes sociales y cómo la has gestionado, si alguna vez has tenido esa ocasión. Pues no, mala experiencia tampoco, ya te digo, tengo la suerte de que la gente, bueno, me menciona para bien, me menciona o para bien o para preguntarme algo específico, Ajá. y tal, no tengo haters, eso es que todavía no soy nadie, supongo. Y también te digo, si veo que hay algo que no me encaja o que creo que esto es como cuando recibes un email que depende del remitente, te lo tomas más o menos en serio. Sí. Pues con los tweets es un poco igual. Y ojo que lo Ujú. digo ahora como si lo tuviera súper interiorizado, pero me ha costado mucho llegar a este estado de me da igual lo que digan en Twitter, ¿no? Pero al final Claro. es un poco valorar quién lo dice y, y es como los insultos, ¿no? Que los puedes recoger o los dejas ahí que se pierda en internet. Ujú. ¿Y con algún cliente has tenido alguna mala experiencia? ¿O algo, sabes algo que te ayude a gestionar esas malas experiencias o algún aprendizaje que digas, mira, como me ha pasado esto ya con Sí. otro cliente, ya sé cómo Sí, actuar pues con el siguiente? básicamente no cobrar por adelantado, porque me he dejado, bueno, de hecho estoy en juicio, algunas facturas sin cobrar, entonces eso me ha pasado una vez y ya no me va a Me volver a suena pasar, también, me suena. porque ya vale, con una creo que ya vale. Entonces Sí, esa es una de las condiciones que ya, desde que me ha pasado eso. Luego, ojo, que con el trabajo y tal, es verdad que no, ningún problema. Yo hice mi trabajo, estaban contentos, pero bueno, la empresa que gestionaba los pagos no, se ve que no, bueno, que desapareció básicamente. ajá. Entonces, nada, más que, o sea, aprendizaje a nivel de facturas, que al final es lo que, lo que nos da de comer. Sí, sí, desde luego. Sí, y eso me suena, eso de que de alguna factura sin pagar y demás. También, otra cosa que me han contado por ahí. Pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista en la que te pregunto sobre aprendizaje. Y bueno, pues ¿de qué formas te gusta seguir aprendiendo? ¿Utilizas YouTube, podcast, cursos de pago, Ujú. formación reglada? Sí, yo creo que un poco mix, formación reglada ya no, Ujú. pero, por ejemplo, cuando me interesa mucho un tema, si hay un curso y, bueno, conozco un poco la persona que está detrás y tal, porque aquí también hay una variedad interesante de, bueno, pues de promesas que luego no se cumplen y tal. Sí que Sí. suelo apostar por cursos especializados en X tema. Luego, para cosas súper concretas,
técnicas o tal, pues tiro de YouTube o de artículos un poco así más especializados. Y para aprender así de cosas un poco genéricas, los podcasts son mi devoción. Y eso, o sea, no lo escucho para decir voy a aprender de este tema en concreto, sino que lo uso lo escucho por placer y siempre aprendo algo. O sea que tengo bien seleccionados los podcasts que escucho. Qué bueno. Pues mira, justo ahora te voy a pedir recomendación de libros y de podcast. Si quieres, dame 3 de cada. De la temática que quieras. O sea, no pregunto solo profesional, sino lo que te apetezca. Vale, pues a ver, con podcast que estoy un poco más suelta, Haciendo cosas, no sé si Ujú. lo conoces, de Víctor Millán y Guillermo Gascón. No, Pues no lo conozco. está interesante, bueno, al final el título es descriptivo de haciendo cosas en internet, ¿no? Y hablan un poco pues Ajá. de distintos proyectos y tal. Luego está No es asunto vuestro, que ese sí que lo conoces, Sí. aunque es de pago, a mí es que, no sé, es uno de esos podcasts que lo escuchas y siempre pues te vienen nuevas ideas o conocerlo, Sí. cómo lo hacen otros, ¿no? Siempre es muy inspirador. Y si me lo permites, voy a meter, ya que estamos hablando Sí, de claro. escuchar a otro e inspirarse, el mío, escuchando newsletters, que eso, charlo con otros creadores de newsletters y bueno, aprendo un poco de cómo ellos lo tienen montado, etcétera. Ajá, qué bueno. Entonces, esos 3 de podcast y luego de libros, no o sea, son más de crecimiento personal o aprendizaje. Voy a empezar con uno de más de gestión de proyecto, igual te suena, se llama Make Time o Haz No, 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 tiempo, no sé si no lo he está escuchado nunca. traducido. Pues Ajá. está bastante interesante, porque al final son dos personas que han trabajado en Google y en otras Ajá. empresas grandes y te cuentan un poco pues eso, cómo hacer tiempo, ¿no? Para en tu vida para sacar el trabajo y a la vez pues tener Qué vida. Y bueno. al final, o sea, la premisa que es el típico highlight del día, que es el comete el sapo, ¿no? Es decir, tienes que hacer esto sí o sí y luego ya te gestiona el resto del día como quieras. Qué Luego bueno. Invicto, que creo que ha salido en otras entrevistas Ujú. de aquí, de Marcos Vázquez. Me gustó mucho porque, bueno, da pequeñas pinceladas aplicables y de hecho lo tengo por aquí detrás y cada cierto tiempo lo repaso. Y Ajá. luego otro que me he leído un par de veces y suelo regalar así cuando tengo que regalar un pequeño libro, se llama Un pequeño paso puede cambiarlo todo, que es el método Kaizen. Ajá. Y es un librito pequeño, pero te ayuda un poco ahora que estamos entrando en el año, a crear hábitos, a sacarte malos hábitos, pues con pequeñas acciones que puedes implementar en tu día a día. Así es que bueno, Ujú. son esa selección. Qué bueno. Pues eso, como he dicho, siempre dejo las recomendaciones en la descripción del episodio. Y yo quería añadir a la recomendación, ya que lo has mencionado varias veces y eres la primera invitada que lo menciona, yo soy muy pesado con lo del tragues ese sapo. Y Sí. el libro justo de Brian Tracy a mí me cambió el tema de, pues eso, haz primero lo que más te cueste y lo que menos ganas tengas de hacer. Y a mí me parece maravilloso y ha mejorado mi vida una barbaridad. O sea, una pasada. Pues llegamos, Chus, a la última pregunta y es básicamente dónde podemos encontrarte. Digo, a ver, la más difícil, pero no, No, no es es la la más más fácil, es la fácil. más fácil. Pues básicamente en mi web, chusnarro.com, ahí ya veis un poco todo lo que hago y si queréis aprender más de newsletter, pues apuntarse a la newsletter de newsletters. Pero vamos, Genial, básicamente Chus. esa es mi casa en internet y Ajá. ahí lo tengo todo. Ahí está todo, en todo lo que estás metida y tienes entre manos. Eso es. Genial, Chus. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias Hemos a ti, se me aprendido ha pasado mucho. volando. Sí, 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 desde luego. Ya el contador ya estoy viendo, digo, mira, ya más o menos estamos llegando a lo que te he dicho. Y de verdad, un placer escucharte y tenerte por aquí. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.